Bueno, muy buenos días. Lo primero que tengo que decir es gracias por la invitación, Sergio. Siempre es un placer enorme estar acá, en esta casa, ligada a lo mejor de la tradición del pensamiento y de la política brasileña. Para mí es un poco inhibitorio, no solo el auditorio, sino hablar delante de mi compañero de panel, Ernesto, el querido Ernesto Sanz, a mi juicio, probablemente el líder más destacado que ha dado la Argentina en los últimos años. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un experimento en el cual Sanz tuvo muchísimo que ver en su creación, en su formulación. Entonces voy a estar refiriendo, es casi como hablar del hijo de alguien delante del padre, con todos los recaudos que hay que tener en esa narración. Y voy a empezar a justificar por qué digo experimento. La Argentina está frente a una escena absolutamente desconocida en muchos de sus aspectos desde el punto de vista político. Es decir, en las elecciones del año anterior, en el largo proceso electoral de 2015, se ha producido en ese proceso un desenlace que nos demuestra que buena parte de la sociedad argentina, la mayor parte de la sociedad argentina, decidió hacer las cosas en términos políticos de manera muy distinta de lo que acostumbraba a hacerlo durante décadas, durante muchísimo tiempo. Si hemos montado un artefacto que estamos conociendo, un animal que todavía no sabemos cómo come, cuándo duerme, y sobre todo no sabemos cómo es cuando se pone nervioso. Siempre que uno se encuentra con esto, veníamos hablando del tema con Pablo Gerchunov en el viaje desde el hotel hasta acá, el enigma es el mismo, ¿no? ¿Cuánto habrá de continuidad y cuánto de cambio en esto? Digamos, en esta gran novedad que hay hoy en la Argentina, ¿cuánto tendrá de ilusorio? ¿Cuánto empezarán a aflorar de nuevo o reaparecer las tendencias más profundas y más permanentes de la historia? Este es un enigma que todavía no podemos resolver. ¿Por qué digo que estamos ante un experimento extraño? Primero, por primera vez tenemos un gobierno que carece de mayoría en la Cámara de Diputados. Con una peculiaridad, nadie controla la mayoría en la Cámara de Diputados. Quiere decir que hemos pasado de un esquema político donde prácticamente un grupo y una persona dentro de ese grupo ejerció un monopolio de poder, a un esquema político tan fragmentado que requiere de negociación permanente porque no hay un solo sujeto político hoy en la Argentina que pueda determinar por sí mismo, con prescindencia de los demás, el rumbo de la navegación. Esto es un cambio fenomenal. Yo soy periodista, lo experimento todos los días, porque antes para saber lo que iba a pasar la semana siguiente bastaba con hablar, si uno lograba hablar con ella, obviamente, con una sola persona, y hoy hay que hablar con 20 y aún así la incertidumbre sigue siendo muy grande. Quiere decir que hemos pasado de un régimen de prácticas a otro, porque hoy en la Argentina para entender la política y para que la política funcione hace falta algo que no estaba antes, que es la negociación. La política, cuando es hegemónica, tiende a destruir el centro. Construye poder a partir de una oposición de ellos contra nosotros, ellos contra nosotros, ellos contra nosotros. Hoy la política tiende al centro por una cuestión de necesidad. Si no hay un acuerdo con otro, nadie puede mover el amperímetro. Nadie puede producir una decisión o producir un cambio. Segunda rareza. Por segunda vez en la historia, con el peronismo compitiendo, es decir, participando de las elecciones, un grupo no peronista gana la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es otra novedad de primera magnitud. Segunda derrota en la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires. La primera se produjo en el año 83, cuando triunfa Alfonsín a nivel nacional y arrastra detrás de sí al candidato a gobernador de aquel momento del radicalismo, que era Alejandro Armendáriz. Pero esto tiene una rareza adicional. No es que cambiemos, la coalición gobernante ganó la provincia de Buenos Aires por el arrastre de Macri, no, al revés.
Ganó la provincia de Buenos Aires primero y eso determinó después el triunfo de Macri. Bueno, quiere decir que la provincia de Buenos Aires, la agenda de la provincia de Buenos Aires, que es una agenda endiablada, estamos hablando del 40% del producto, del 40% de la población, del 40% de los problemas, determina enormemente, o debería determinar, la agenda y la visión del país y del futuro que se dé a sí mismo el gobierno. Obviamente que esto para el peronismo fue un trauma extraordinario, después me voy a referir un poquito a esto. ¿Por qué? Y por una razón muy sencilla, el peronismo fue inventado para la provincia de Buenos Aires. Entonces, que el peronismo pierda la provincia de Buenos Aires es como que los republicanos pierdan Texas, es como que a uno le presenten un marciano. Todavía están en estado de shock. Esto es central para entender todo el juego político en la Argentina. Y pierden la provincia de Buenos Aires por muchas razones. Bueno, podríamos solo hablar de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pierde por segunda vez, porque ya había perdido el gobierno de Cristina Kirchner frente a una facción del peronismo, la de Massa, en el año 2013. Entonces esto podría poner en tela de juicio cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿hasta dónde es verdad que ese enorme aparato estatal clientelar de distribución de bienes entre los pobres en el conurbano bonaerense, en el área que rodea la ciudad de Buenos Aires, ha sido tan eficiente para el mantenimiento del poder? ¿O habrá que pensar todo de nuevo? Tercera peculiaridad. En la Argentina no hay cultura de coaliciones políticas y hoy gobierna una coalición política. La última coalición que gobernó dejó un sabor amargo porque se rompió, que fue la alianza, el radicalismo y el frepaso, presidencia de De la Rúa. Esta es una coalición nueva. Ernesto ha sido el que la generó, el que lideró el proceso de negociación con Macri y condujo al radicalismo hacia esa coalición en una convención que se celebró en la ciudad de Gualeguaychú hace poco más de un año. Es decir, estamos hablando de algo muy reciente. Quiere decir que los miembros de esta coalición recién se están conociendo. Están viendo quiénes son, entre ellos. A mí me resulta muy interesante porque por mi trabajo me ha tocado conocer gente de los dos sectores y es llamativo hasta el desconocimiento social que tienen muchos unos de otros. Que el ministro de Economía nunca haya comido con el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Es raro. Más raro todavía en un momento donde hay una gran operación económico-institucional. Digamos, no es el gobierno de un partido, es el gobierno de 2 o 3 grupos que se están conociendo ahora. Y ahora me voy a introducir en el que a mi juicio es el centro del problema. Una coalición que tiene un partido dominante, que es el PRO, el partido de Macri, que es un partido que nació como una posible respuesta de la política a la gran crisis del 2001. Cuando se estudie la historia argentina, el año 2001 va a ser un año de gran divisoria de aguas. Va a ser como, qué sé yo, 1852, la caída del régimen de Rosas, o como 1916, el acceso de Irigoyen al poder, o el 45, con el 17 de octubre que dio partida de nacimiento al peronismo, o el golpe del 76 o la restauración de la democracia en el 83. Es decir, son momentos que condensan mucho significado porque obligan al que está mirando el proceso a pensar todo de nuevo. Ese derrumbe del 2001 es un derrumbe que está ligado a un gran ajuste que fue percibido como más dramático, como siempre sucede, por los sectores medios y que generó un gran malestar en la política. Generó un nivel de indignación similar al de España, que está pulverizando el bipartidismo, o con características similares a las que tuvo en los años 90
el derrumbe del Pentapartiti en Italia y la emergencia de Berlusconi, o lo que está pasando hoy en Estados Unidos con el malestar que está impulsando la emergencia o la candidatura de Trump. Bueno, la incorporación de Macri como figura política y la creación del PRO han sido una respuesta a esa escena. Son un producto de esa escena. Y tienen, por lo tanto, en su genética, en su origen, una marca que es un sesgo, llamémosle, antipolítico o de impugnación a la política tradicional. Esto se refuerza con una quinta peculiaridad de las que estoy enumerando, que es que el líder de este grupo es un empresario, en un país que culturalmente penaliza la riqueza, donde está mal ser rico, es mal visto ser rico. No hay en la literatura argentina, en toda la literatura argentina, una sola novela, ni siquiera escrita por escritores que se dirigen a la clase media, donde el héroe sea un burgués. En general son todos aristócratas que perdieron la billetera. Pero no hay burgueses heroicos. Y Macri decide armar un gabinete muy dominado por el componente empresarial, por gente cuya cabeza está formada más en la cultura de las corporaciones que en la cultura de los partidos, que en la cultura de la política. Bueno, si nosotros nos ponemos en el año 2090, como un historiador que mira hacia atrás, y miramos este proceso histórico, a ese historiador le va a resultar más sencillo que a nosotros entender que los argentinos hayan hecho semejante apuesta a lo que podría parecer una especie de tecnocracia. ¿Por qué? Porque venimos de 12 años, y sobre todo de 4 años, de una administración que no sabemos todavía, tal vez ese historiador lo sepa, si va a ser recordada como la más autoritaria en un periodo democrático, como la más corrupta, pero seguramente va a ser recordada como muy inepta. Es decir, como un grupo político que intentó inventar la rueda en todos los mercados y que terminó depredando todos los mercados. Por lo tanto, a ese historiador... Conocemos un poco la misma historia acá. ¿Suena? Suena. ¿Cuándo vas a empezar a hablar de Argentina? Bueno, sigo. Entonces, a ese historiador le puede resultar bastante natural que los argentinos ya se hayan entregado en brazos de un grupo de ingenieros, por decirlo de alguna manera. Claro, yo creo que detrás de esta idea hay otra idea más compleja, más complicada, que puede ser la fantasía de que, y voy al malestar con la política, generado en esa crisis del 2001, la fantasía de que puede haber una racionalidad ajena a la política que pueda venir a redimir a la política de sus miserias, de las dificultades que presenta. Esa idea es una idea vieja en la Argentina. Si uno se pone a mirar cuál fue el sustrato imaginario de los golpes de Estado, los militares no irrumpían en la vida pública solamente porque había que cortar con la espada un proceso de guerra civil o de convulsión. Intervenían también porque una parte muy grande de la sociedad pensaba o se preguntaba si del caos en que nos mete sistemáticamente la política no saldremos con estos señores que se levantan temprano, lustran las botas, planchan los pantalones, mandan, obedecen, pintan todo de blanco. Digamos, ¿no será la lógica del cuartel la que nos vendrá a salvar
de la ilógica en que nos mete la política. Bueno, esa fantasía terminó en un caos todavía más grande del que pretendía venir a redimir, con desaparición de personas, bueno, todo lo que conocemos, guerra, etc. Bueno, no, yo creo que puede una parte de la sociedad argentina caer en la tentación de pensar lo mismo ahora en un sentido mucho más estilizado, pero no serán estos señores que manejan presupuestos complejos, organizaciones humanas complejas, saben de costo, financiamiento, se dan planes de largo plazo, son exitosos en su vida privada, en general son todos ricos. ¿No serán ellos los que nos vendrán a salvar del malestar en que nos introdujo la política? Bueno, esta es una dimensión del problema. Hay otra dimensión del problema. Yo les decía, bueno, si miro desde la década, desde el 2090 para atrás, puede ser muy razonable pensar que nos entregamos en manos de una tecnocracia para redimirnos de un grupo político tan destructivo desde el punto de vista, sobre todo, de la microeconomía. Ahora, esa destructividad provenía de un concepto que a mi juicio es central a todo populismo. Los Kirchner y el kirchnerismo miró la vida pública y yo esto, vuelvo a Brasil, lo percibo cuanto más decadente, cuanto más acosado se ve el PT, más aparece este discurso, esta hipótesis, que es una hipótesis con la última, Ortega y Gasset diría una creencia, no una idea, algo que no estamos dispuestos a cuestionar, que es la siguiente: todo es política. Digamos, no hay ninguna variable, ninguna dimensión de la vida social que no sea susceptible de ser modelada, dominada, disciplinada por la voluntad del que manda. Es mentira que no hay gas porque no hay tarifa, y al no haber tarifa no hay posibilidad de financiarse, al no haber posibilidad de financiarse no hay posibilidad de invertir. No. No hay gas, y el que no da gas es porque en algún complot está. Y si yo investigo bien, voy a descubrir cuál es el conflicto político que hay detrás de la falta de oferta de gas. Y si aprieto como corresponde, en el momento que corresponde y a quien corresponde, el gas va a aparecer. Esta idea, que es un disparate, que termina siempre en un disparate, como lo vemos en Venezuela, etc., dominó mucho al gobierno anterior. El riesgo del actual gobierno es caer en la misma idea a la -1, digamos, la inversa. La idea de que si la receta es correcta se legitima por sí misma y se vuelve evidente. Si lo que indica la técnica y lo que indica la ecuación es lo correcto, no hay necesidad ni de explicar, ni de negociar, ni de generarle un consenso. Voy a ponerlo en palabras del presidente Cardoso, a quien hace mucho tiempo le leí o le escuché, no recuerdo ya, que la política o el gobierno no es llevar a la práctica, no es hacer lo que uno piensa cuando se ducha a la mañana, sino que más bien es encontrarle una forma de implementación, un sistema operativo que permita que en alguna medida, muy parcialmente, eso que uno piensa cuando se ducha a la mañana tenga algún reflejo en la realidad. Bueno, eso es la política. Muy probablemente uno de los riesgos del gobierno actual y del componente del núcleo más duro que tiene el gobierno adentro, del PRO y de este grupo de tecnócratas sea, no, y creo que ha pagado costos por esto, no advertir que las decisiones en la empresa, que las decisiones en las corporaciones son distintas de las decisiones del Estado. Y que la política no es un costo de la decisión, no es un costo desagradable de la decisión, es parte central de la decisión, es inescindible de la decisión. Es imposible pensar una decisión sin esa dimensión. Esto, después Ernesto yo creo que nos va a contar mejor, es un tema de debate permanente. El presidente ha incorporado políticos a su mesa, entre los cuales está Ernesto, por lo menos como forma de censores, que digan, cuidado, acá está el guardarrail de la política.
pero me parece que requiere de mayor reflexión y es un gran desafío. ¿Por qué? No solamente por los inconvenientes prácticos que puede llevar, que puede ocasionar el descontar la variable política y la necesidad de creación de consenso y la necesidad de negociación, sino por otra razón, mucho más importante, y es la siguiente. La Argentina no tiene un problema económico, la Argentina tiene un problema político. Digamos, los problemas económicos de la agenda actual de la Argentina son absolutamente ocasionales. Tiene problemas estructurales de calidad institucional, sobre todo de calidad de la justicia, de derrumbe de su sistema de partidos, de su instrumental político, digamos, de toda su institucionalidad, que son los que están en el origen del gobierno de Macri. Porque Macri no ganó porque porque la gente quería que le resuelvan el problema energético. Ganó por una circunstancia absolutamente loquísima, incomprensible, que es que millones de personas en la provincia de Buenos Aires cortaron la boleta. Nosotros tenemos un sistema, a diferencia de Brasil, muy primitivo para votar, con grandes papeletas, donde en ese papel van todas pegadas todas las categorías de gobierno que hay que votar. Entonces, si uno quiere votar para gobernador un partido y para presidente otro, tiene que cortar la boleta, componer una boleta propia, ponerla en el sobre, es bastante complicado. Muy complicado, es casi inhibitorio. Bueno, millones de personas cortaron la boleta para que el candidato a gobernador del kirchnerismo, que se llama el que fue candidato a gobernador, Aníbal Fernández, una persona que con mayor o menor corrección, justicia o injusticia, fue caracterizada casi como narcotraficante, bueno, votó contra eso. Eso determinó el triunfo de María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Macri perdió como presidente de la elección bonaerense. Quiere decir que en el fondo del mandato de Cambiemos, en el fondo del poder de Cambiemos, hay un mandato que es desvincular en la Argentina delito de política, crimen de política. Si hay una baja percepción de la política y una baja percepción de este mandato, el presidente se encontrará con cuestiones que son necesarias. Resolver la crisis económica, claro que es necesario, pero esto no es una necesidad, esto es un mandato, es otra cosa. Que tiene que ver con un país donde la agenda se ha ido degradando bastante en términos de preocupaciones de la gente. La agenda del conurbano se ha ido en alguna medida mexicanizando. Hoy en los diarios está que han tomado preso al jefe de una banda de narcos. Te advierto que la cónsul de México está presente, así que para evitar un lío diplomático que se quiera... Corrijo, puedo decir colombianizando. ¿Está el cónsul de Colombia? No, creo ¿No? que no. Colombianizando. En los años 80. En los 80, claro, Sí, no ahora. Se ha sorteado todo esto. Entonces, este es un tema, a mi juicio, central que es una de las grandes incógnitas que plantea hoy el destino de Cambiemos y el destino de este gobierno. Tiene que ver con delito, corrupción, presencia del narcotráfico en la Argentina, etc. Hay otra peculiaridad, ya no sé por cuántas voy, creo que la sexta. Por primera vez llega al gobierno un presidente después de un balotaje. Y como ustedes saben, en Brasil hay balotaje en distintos niveles de la administración. El balotaje tiene un sesgo, tiene una lógica. Segunda vuelta, segundo turno. Es un sistema electoral que fue pensado más para impedir que llegue alguien que para promover que llegue alguien. Bueno, funcionó en esos términos. Macri llega al poder porque hay un segmento muy importante, no sabemos cuántos, pero digamos Macri sacó en las primarias 24%.
que eso podríamos decir es el voto de Macri. Después en la primera vuelta sacó 32%, ya ahí hay un voto condicional. Pero supongamos que es un voto culturalmente más ligado a Cambiemos que al peronismo. Pero entre el 32 y el 51 de la segunda vuelta ya hay un voto, es gente que en 2 oportunidades le ofrecieron votar a Macri y no quisieron. Bueno, esa gente, como dice Borges, está unida a Macri más por el espanto que por el amor. Digamos, por el espanto a lo otro. Como en el caso de Perú. Todavía no sabemos quién ganó. Quiero decir que para fidelizar ese voto, esa gente votó a Macri, muchos teniendo enormes resistencias para votar a alguien, por ejemplo, que es empresario, por rechazo a lo que simbolizaba el kirchnerismo, no en materia económica, porque una de las desgracias que tiene Macri y una de las ventajas que tiene el kirchnerismo es que el populismo no terminó de estallar, sino más bien por un mandato de orden ético-institucional, político. Y esto genera todo un problema, porque para fidelizar a esa gente, al gobierno le viene muy bien que en los diarios esté todo el tiempo registradas las fechorías, los delitos, las irregularidades del kirchnerismo. Ahora, claro, recordarle todos los días a la gente eso implica mantener un umbral de excitación moral muy grande al que hay que darle respuesta. Y si no hay una respuesta política sistemática, si no hay un programa para eso, yo me temo que esa demanda ético-moral va a terminar devorando al propio oficialismo, con una insatisfacción permanente. Lo peor que podría suceder es que para resolver esa demanda entremos en una especie de caza de brujas, de cacería, de cosa medio fascistoide, de persecución de personas y puesta en tela de juicio de las garantías que debería ofrecer el sistema judicial para saber qué es lo justo y qué es lo injusto. Bueno, esta es una agenda importantísima que tiene la Argentina por delante y me parece que es uno de los grandes signos de interrogación que a mi juicio plantea la nueva escena. La nueva escena. Voy a ir terminando. El oficialismo tiene hoy 3 ventajas importantísimas, que son 3 factores que a mi juicio me hacen ser muy optimistas respecto del futuro de este experimento. La primera es un equipo técnico muy bueno. Muy bueno. Es la virtud de lo que yo presenté casi como un vicio recién, ¿no? En términos políticos. O como algo vulnerable. En materia económica creo que es excepcional el equipo que está al frente de la política económica hoy en la Argentina. Somos argentinos, somos insatisfechos por naturaleza, veleidosos, pero si hace un año nos decían que lo que nosotros llamamos el cepo cambiario, es decir, la intervención al mercado de cambios, se iba a levantar en menos de 100 horas, en 72 horas, y que el ministro de Economía iba a decir, bueno, el mercado va a fijar el dólar más o menos en 14 pesos, y seguimos con los 14 pesos, ahora ya empezamos a quejarnos de los 14 pesos, bueno, y que nos decían que íbamos a resolver el problema del default, se iba a empezar a negociar en marzo, y en abril ya resolvimos el problema del default, con 54 votos en la Cámara de Senadores aprobando esa negociación. Bueno, estamos ante una situación casi milagrosa que es producto, a mi juicio, básicamente del saber, de la técnica. Primer activo. Segundo activo, la escena regional. Cuando uno viajaba a los Estados Unidos o viajaba a Europa o inclusive a Brasil, en los últimos años, y le preguntaban cosas por la Argentina, preguntaban cosas folclóricas, era casi vergonzoso. Sí, allá sigue existiendo el hombre lagarto. ¿No? Las cosas, es cierto que la gravedad ya lleva las cosas hacia arriba y no hacia abajo. Interesaba lo atípico, lo raro, lo excéntrico, no más que eso. Es decir, lo que pasaba en la Argentina había perdido significación para lo que le pudiera pasar a otra gente. Hoy, en la Argentina se están cursando 2 transiciones, una transición de un régimen
autoritario, hegemónico autoritario, un régimen pluralista y de una economía hipersubsidiada, una economía más competitiva, y eso tiene significado más allá de la Argentina porque hay otros países donde podría llegar a pasar lo mismo. Venezuela, probablemente Bolivia, si es que no hay reelección de Evo Morales, salvo que quiera hacer como dice en otro referéndum, pero perdió el referéndum sobre la reelección. Ecuador está muy afectado por la caída del precio del petróleo. Y en alguna medida también Brasil se puede estar mirando en este espejo en medio del relanzamiento de la economía y de la constitución de un nuevo juego político, que es el que va a surgir de la crisis brasileña sin lugar a dudas, o es el que debería surgir. A nosotros la crisis de Brasil, ya lo va a mencionar seguramente después Pablo y Nicolás, nos pega muchísimo. Pero la escena regional en este sentido nos favorece o lo favorece a Macri porque le da una significación y produce cuidado respecto del juego que se está dando hoy en la Argentina. Digamos, hay muchos factores en el mundo, gravitantes, interesados en que esto no fracase porque fracasarían cosas más allá de la Argentina. Tercero es la crisis del peronismo. El peronismo ha perdido su líder, que está severamente impugnada, sobre todo en términos morales. Ha perdido la provincia de Buenos Aires, lo que implica, como les decía hoy, un enorme desconcierto, un enorme desasosiego, y se ha horizontalizado. Como sucede siempre que el peronismo no está en el poder. Mandan los factores materiales, mandan los sindicatos y mandan los gobernadores. Macri tiene la dicha de que esa gente lo único que pide es plata. Digamos, tiene frente a sí a una fuerza gris que hoy carece de un proyecto político y carece de un liderazgo nítido. Y eso da la impresión de que se va a prolongar. Termino. ¿Cómo vamos a saber si este experimento funcionó o no? En las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año que viene. Y casi arbitrariamente voy a decir, en la elección de senador de la provincia de Buenos Aires del año próximo. Si el gobierno logra doblegar la inflación y que el año que viene empiece una recuperación económica y el peronismo sigue dividido, Cambiemos tiene la posibilidad de ganar por segunda vez la provincia de Buenos Aires. Y ya no porque Cristina se equivocó al poner a ese candidato horripilante que fue Aníbal Fernández, que determinó en gran medida la victoria de María Eugenia Vidal. No, ahora la ganaría como convalidación de un plan de gobierno. Bueno, eso es una novedad de primera magnitud. Y termino con esto. ¿Qué es lo más importante que pasó en la Argentina en los últimos 20 años? El derrumbe del aparato de representación política de los sectores medios en el año 2001. Eso es mucho más importante que la aparición del kirchnerismo. Sin eso no se entiende el kirchnerismo. Quiere decir que es un país que quedó capturado por una forma de representación, que es la representación de los sectores más rezagados, más dependientes del Estado para seguir viviendo, menos modernos, menos abiertos, menos capacitados. Esto determinó que en el año 2011 Cristina Kirchner sacara 54% de los votos, que puede ser poco o mucho, pero lo más importante es que tuviera una diferencia de 37 puntos respecto del segundo. Lo que está en discusión hoy en la Argentina es si los sectores medios, los más dinámicos, si ustedes quieren los más modernos, los más capacitados, se reencuentran con un aparato de representación consistente. Y encuentran entonces un instrumento político capaz de hacerlos intervenir más eficientemente en el proceso. Y eso es lo que se va a discutir el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Si eso sucede, habremos recuperado algo invalorable que es el equilibrio político y la posibilidad de alternar en el poder. Y eso me parece que es un salto de calidad que por lo menos, no sé si nos llevará al paraíso, pero nos aleja del infierno. Bueno, lamento haberme extendido un poco más de lo debido.